los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Hola, apreciados hermanos, amigos. Quiero darles una bienvenida a estas reuniones de grupo pequeño. Ahora vamos a estar dando esta serie de estudios en los grupos pequeños titulado Más Esperanza 2. Es una serie muy interesante que espero que pueda ser de bendición para ti y también que puedas invitar amigos para que te acompañen y sean parte de esta programación. El estudio que vamos a estar repasando es un estudio muy interesante. Para esta ocasión se titula La amistad y el compañerismo. Sabes que cuando la iglesia cristiana tuvo sus inicios en el primer siglo, tuvo un crecimiento explosivo. 50 días después de la muerte del Señor Jesús, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y tú lees allí que el apóstol Pedro, movido por el Espíritu de Dios, se derrama el Espíritu Santo sobre Pedro y los discípulos y comienza a predicarle a esas multitudes, esos miles que habían venido a participar de la fiesta de Pentecostés. Y movidos por el Espíritu de Dios, estas personas tocadas por el Espíritu preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Sabían que tenían que tomar una decisión, hacer algo para cambiar su condición, la situación en la que se encontraban, para deshacerse de los sentimientos de culpabilidad, cargos de conciencia, sentimientos de fracaso, remordimiento. Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Y el relato bíblico ahí en Hechos 2 nos muestra que se bautizaron como 3,000 personas. Quiere decir que la iglesia tiene un crecimiento explosivo, porque hasta el día de Pentecostés se identificaban solamente como 120 individuos como discípulos del Señor Jesús. Pero aquí la iglesia crece de 120 a más de 3,000 personas. Y tú sigues leyendo el relato bíblico y descubres que se añadía gran número de hombres y mujeres y aún sacerdotes que se unían a la fe. Y luego en Hechos capítulo 2 versículo 47 lees allí donde la escritura dice que la iglesia tenía gracia para con Dios y con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cada día se iban adhiriendo nuevos conversos a la fe cristiana. Podemos decir que ese fue un crecimiento explosivo, maravilloso. De paso, la palabra de Dios profetiza que al fin del tiempo vamos a tener movimientos similares a ese. Entonces descubrimos también ahí en el libro de Hechos capítulo 2 que ellos se reunían todos los días en el templo y por las casas. En el templo, pues en el atrio del templo se reunían. Recuerden que en aquel entonces, en el primer siglo, la iglesia o los cristianos no tenían templos para reunirse como ahora nosotros tenemos. Ellos iban al atrio del templo judío, pero la mayoría de las veces eran echados de ahí por los guardias del templo, porque los sacerdotes no querían que anduviesen predicando de Jesús. Pero entonces el ministerio mayormente era llevado a cabo de casa en casa. O sea, como ustedes están reunidos ahora en los hogares, en grupos pequeños, así fue como creció la iglesia. Y la Biblia dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Había amistad, había compañerismo, y eso los mantenía unidos. Bueno, amados, ya el maestro está listo para entrar a repasar este estudio con ustedes, un estudio muy interesante. Métanse en el estudio, hagan preguntas, participen, y en unos momentos vamos a estar regresando para ampliar un poco más sobre este tema. Bendiciones. Apreciados hermanos, amigos, ya estamos de regreso aquí una vez más para ampliar un poco más sobre este tema. ¿No fue interesantísimo este tema? Sin duda has gozado del estudio que ha dirigido el maestro en el grupo y sin duda han descubierto hermosos principios que la Biblia nos habla acerca del compañerismo.
y también la amistad en el cristianismo. Sabes que si nos remontamos a la creación, descubrimos que cuando Dios creó al hombre, ahí en Génesis 2:18, Dios dijo lo siguiente cuando creó a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Y después prosiguió a decir: le voy a hacer una ayuda idónea, una compañera para él. Quiere decir que en el jardín del Edén, Adán ya había visto animales, aves y otro tipo de bestias, pero con todo no había algo semejante a él. Dios entonces, hermanos, creó a Adán con esa necesidad emocional de tener una compañera con quien compartir. Y así fue que Dios creó a Eva. Por lo tanto, vemos que Dios nos creó como seres humanos, seres sociales. No podemos ser una isla. Tenemos la necesidad emocional de amar y ser amados, de respetar y ser respetados. Hoy vemos gente que vive sola. Yo he conocido personas que no tienen con quién compartir. Y es gente triste. Pueden tener dinero, pueden tener cosas materiales, pero con todo esa gente se ve vacía. Algo le falta, se ve triste, porque Dios nos ha creado para ser seres sociales, para convivir con otros, para poder apoyar a otros, amar a otros y también recíprocamente recibir lo mismo de los demás, de otros. En Eclesiastés 4:9 encontramos este versículo que nos dice algo muy interesante. Noten: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Es interesante, ¿no? Noten ustedes que está haciendo la comparación aquí. Y de paso el sabio Salomón hace muchas comparaciones, tanto en Proverbios como en Eclesiastés. Y aquí dice que son mejor dos, porque dice que tienen mejor paga de su trabajo. O sea, van a tener más productividad, más resultados al estar trabajando dos. Y sabes que se ha comprobado que el ser humano tiende a ser más productivo en el área laboral cuando tiene compañía. La mayoría de la gente no produce igual cuando está sola. Pero cuando se encuentra con otras personas o con otra persona, por alguna razón tiende a ser más productiva. Y es básicamente lo que nos está diciendo el libro de Proverbios. Una vez más comprueba que Dios no nos creó para estar solos, para laborar solos, sino para estar acompañados de otros. Versículo 10 nos dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Qué interesante. Aquí podemos ver en el área emocional que Dios nos hizo para apoyarnos. En los momentos difíciles de la vida, el ser humano necesita tener en quien apoyarse emocionalmente. Puede ser un familiar o un amigo. Yo conozco una persona que vive sola y me dice que cómo deseara poder tener familia, cómo deseara poder tener a alguien que le acompañe. Y en el cristianismo nosotros encontramos eso. Tú puedes ser una persona sola, pero con todo tú vas a encontrar apoyo en la hermandad. Versículo 11 de ese mismo capítulo dice: también si dos durmieren juntos se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? De nuevo regresamos al mismo principio de la importancia del apoyo. Versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Qué interesante aquí también la analogía que saca el sabio Salomón por inspiración divina. Mira, si tú agarras un hilo, lo rompes fácil. Agarras dos, se puede romper fácil, pero ya tres y vas acumulando, llega un punto que no los puedes romper. Quiere decir que aquí nos está enseñando un principio muy importante, y eso es que en la unidad está la fuerza. Y hay una cosa interesante: está comprobado que los que se unen a la iglesia y no desarrollan un círculo de amistad terminan abandonando la iglesia y la fe en poco tiempo. Por eso es importante entonces el ministerio de grupos pequeños, porque los grupos pequeños ayudan a la retención de los miembros de iglesia. El grupo pequeño llega a ser un grupo de apoyo para los que asisten. ¿Sabes una cosa?
yo comencé a asistir a un grupo pequeño, así como tú estás asistiendo. Cuando yo tenía por ahí los 15, entrando a los 16 años, yo tocaba en un grupo de música desde los 12 años, toqué instrumentos. Llegué a usar drogas con amigos mayores con los que me juntaba, pero cuando conocí una familia de apellido González en el norte de California, esa familia adventista, en su casa tenían un grupo pequeño, papá, mamá y los hijos, y conocí a algunos miembros de esa familia, los jóvenes de esa familia, y me invitaron al grupo pequeño y me comencé a sentir bien allí. Comencé a encontrar fe, comencé a encontrar confianza en Dios, y así comencé a seguir estudiando la Biblia, aprendiendo verdades fundamentales de la Biblia. Y después comencé a asistir a la iglesia también, y eventualmente decidí entregar mi vida a Cristo por medio del bautismo y hacerme miembro de la iglesia adventista. Pero pienso en mi experiencia, si yo no hubiese tenido ese grupo de apoyo, si no hubiese asistido a ese grupo pequeño, muy fácil hubiese regresado de donde había venido, hubiese abandonado la fe. Aún después de bautizado me seguí reuniendo con ese grupo pequeño y seguí creciendo espiritualmente, fortaleciéndome. De otra manera, la presión de los amigos, la presión de la familia, la música, el ambiente en el que había estado, sin duda me hubiese jalado. Y claro que tuve ese tipo de tentaciones, ese tipo de pruebas, pero gracias a Dios que tuve el apoyo de los miembros de ese grupo pequeño, y eso me ayudó a mantenerme en la fe. Y los grupos pequeños también, por supuesto, generan nuevos interesados. Tú invitas a uno y esa persona comienza a crecer espiritualmente, se siente bien y después comienza a invitar a amigos, familiares para que vengan con ellos. Veamos los siguientes consejos bíblicos. Vamos a ver aquí algunos consejos que encontramos acerca de la amistad, el compañerismo, el apoyo. Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué interesante. Notas que aquí nos invita el apóstol Pablo por inspiración divina para que permanezca el amor fraternal. Y tú vas a descubrir eso, que en el ambiente cristiano, en un grupo pequeño, se desarrolla ese tipo de amor, ese tipo de compañerismo y la hospitalidad. Comen juntos, hacen actividades juntos. El versículo 3 dice: acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Entonces aquí, hermanos, en el versículo 3 nos insta a que empaticemos y simpaticemos con los demás en sus momentos de necesidad. Y vivimos en un tiempo cuando hoy por hoy nadie se interesa por nadie. Pero cuando en un ambiente así cristiano, tú empatizas y simpatizas con las necesidades de los demás, en esos momentos de necesidad tienes ese grupo de apoyo, oran por ti, te animan y te ayudan en esos momentos. Eso ayuda a permanecer en la fe y seguir creciendo espiritualmente, que hoy por hoy al vecino a veces no le interesa lo que estás viviendo, sufriendo. A veces mismos familiares tuyos no se interesan, pero ese grupo que llega a ser una familia para ti, el grupo pequeño, llega entonces a ser ese grupo de apoyo. Muchos buscan amistad en los lugares equivocados, con las personas equivocadas y en los lugares equivocados. Y eso termina complicándoles la vida. Porque, repito, el ser humano tiene la necesidad emocional de amistad, de compañerismo, pero la mayoría de la gente lo está buscando en la forma equivocada, en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, y eso termina arruinándole la vida. Mira lo que dice el apóstol Santiago en capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que las amistades fuera del cristianismo, quieraslo o no, te van a perjudicar, te van a afectar. Conozco un caso de un joven que creció en un hogar cristiano, iba a la iglesia desde niño, pero en la adolescencia, por allá a los 18 años, 19 años, en la adolescencia tardía, comenzó a juntarse con amigos del trabajo.
Y al principio él no hacía las cosas que ellos hacían. Ellos bebían y él simplemente les acompañaba. Y cuando menos pensó ya se encontraba en ese mismo ambiente también y comenzó a beber. Uno de esos días libres que tuvieron, estaban en la casa del amigo, bebieron, se les acabó la bebida y decidieron ir a comprar más. Este joven iba manejando su camioneta, su amigo al lado sentado, pues por alguna razón decidió que ya no quería hacer eso y el amigo comenzó a discutir con él y perdió control de la camioneta, se estrelló contra una ambulancia que venía transportando a un enfermo. El amigo no traía el cinturón de seguridad puesto, salió volando por el parabrisas, murió también el enfermo que iban transportando. Los paramédicos quedaron mal heridos. Eso le arruinó la vida a ese joven para siempre. Vino la policía, se dieron cuenta que estaba bajo el efecto del alcohol. 20 años de cárcel. Dios es muy sabio para equivocarse. Mira lo que dice Proverbios 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Aquí hace una comparación de todas actitudes. Te juntas con gente buena, con gente cristiana, y eso va a servir de guía en tu vida. Te va a ayudar moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero te juntas con malas amistades y eso te va a hacer errar. Te juntas con los impíos y quieras o no vas a terminar mal. El apóstol Pablo, hablando en Hechos 20:35, dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea, sí, cuando tú compartes, cuando tú ofreces tu amistad, ayudas a alguien que está en crisis, le pones los brazos alrededor, le muestras que estás interesado por él, estás siendo de bendición para esa persona, pero quien más se beneficia eres tú. Creces espiritualmente de esas experiencias. En Juan 15:12 dijo el Señor Jesús: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en el cristianismo, hermanos, eso es lo que va a tener más poder. Va a hablar más del evangelio, no las doctrinas, no los puntos teológicos. Eso no va a hacer efecto en la vida de otros, pero sí el amor entre hermanos, y Jesús quiere que nosotros lo imitemos. En los versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo, el Señor Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Quiere decir que sí, ocupamos compañerismo. Y en el grupo pequeño lo vas a encontrar, pero tu mejor amigo debe de ser Jesús. Y si haces las cosas que Él te pide que hagas, si guardas sus mandamientos, le obedeces, le sigues, Él quiere ser tu amigo y te va a llamar amigo. El versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Y si tú sigues lo que Jesús dice, Jesús promete ser un amigo para ti. Jesús promete ayudarte en tus necesidades, y con la amistad de Jesús y la amistad del grupo pequeño, con la bendición de Dios, tú vas a crecer espiritualmente y vas a entonces a sentirte realizado en la vida cristiana. El apóstol Pablo, escribiéndole al apóstol Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 2:2, dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que tú aprendiste de mí, ve y enséñaselo a otro, para que entonces esas personas idóneas vayan y enseñen a otros. Y este es el principio del discipulado, y es lo que Dios quiere hacer por medio de este ministerio de grupos pequeños, que al desarrollar la amistad y el compañerismo nos convirtamos en discípulos de Cristo, que tú seas un discípulo de Cristo, que lo que aprendas en este grupo pequeño, repito, al compartir amistad y compañerismo con los que están allí, que tú mismo vayas aprendiendo, creciendo, y después vayas y le enseñes esto a otros también. Que Dios te bendiga y te guarde.
que esta experiencia en la que estás comenzando ahora a vivir en este grupo pequeño, que sea tal, que sea gratificante, que tú puedas sentirte tan bien en este grupo pequeño, que si no asistes a una de esas reuniones, sientas que algo te falta, porque has encontrado ese compañerismo y amistad con los que también comparten ahí contigo. Entonces, invita a otros también para que vengan contigo y sean parte de esta experiencia. Yo voy a estar orando para que Dios les bendiga y que puedan ser momentos felices, que gocen ustedes al compartir juntos de la amistad y el compañerismo.